adelantáramos antes de la pausa, nos acompaña el licenciado Melanio Paredes, economista, político, exministro de Educación y sobre todo amigo de Síntesis. ¿Qué tal, Melanio? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Marcela, Michelle, buen amigo Andrés y a los amigos televidentes. Melanio, nosotros entendemos que hoy es un día especial. Hoy es un día especial porque se apertura, si se puede usar la palabra, el año escolar 2015-2016. Y tenemos la oportunidad de hablar con un profesor, con un gremialista, con un exministro de Educación y exministro también de Industria y Comercio, pero de manera particular, ministro de Educación, exministro de Educación. Para mí... Y además un político. Y además político, además político. Para mí es motivo de satisfacción, Melanio, porque yo viví su trabajo en educación, en una gestión interesante, conflictiva, por los conflictos de intereses, o los intereses en conflictos, que no quiero entrar en los detalles, pero realmente se aclimatará con el tiempo esa gestión. Hoy se inicia la escuela. Nuestros estudiantes no han avanzado significativamente como uno quisiera. Los profesores parecería que cada día van más hacia atrás. Y lo vemos cuando el Ministerio de Educación publica que hace una selección de profesores y el 31% de los que van a aplicar es que pasan las calificaciones. Ayer se celebraba el Día de la Restauración de la República Dominicana. Le preguntan a los estudiantes qué día es eso, no lo conocen. ¿Cómo evalúa el profesor, el ministro, el exministro, el gremialista de ADP, que también se quejan porque piensan traer profesores del exterior para capacitar o para ayudar? ¿Cómo evalúa el Ministerio de Educación, la educación en sí y lo que puede venir de todo esto en la República Dominicana? Muy bien, les reitero mis saludos y los buenos días a los amigos televidentes de Síntesis. Efectivamente quiero comenzar por la gesta que celebramos ayer, la restauración de la República. Epopeya que a los ojos de Bosch, que fue un escudriñador, un estudioso de ese proceso, lo ubica como el hecho histórico, el acontecimiento histórico más importante de nuestra historia, incluso que la Declaración de Independencia, porque él señala que durante la gesta restauradora se fraguó el ser dominicano. Lo que somos hoy en gran medida tiene que ver con un proceso que sacudió las simientes de la sociedad dominicana en formación. Por eso hay que resaltar ese hecho que celebramos ayer, un aniversario más, y precisamente el inicio del año escolar hoy viene de una decisión que se tomó en mi gestión. En el año escolar 2008-2009, yo fui nombrado secretario de Estado de Educación, como se llamaba en ese entonces, y encontré el año ya planificado por mi antecesora. Yo fui el 18 de agosto a una escuela de La Caleta, en Boca Chica, y sencillamente recibí de la ministra anterior el mando del ministerio. Sin embargo, en el año 2009-2010 nos permitió planificar ya ese año escolar, y recuerdo que siempre había una contradicción con el inicio del año escolar, que la escuela pública comenzaba en una fecha, que la escuela privada comenzaba una semana o 2 semanas después, y entonces unificamos con los representantes de colegios privados que tomásemos un día del año como forma de poder aprovechar mejor el tiempo, y ese día que se tomó fue el día laboral posterior a la gesta restauradora. Si caía martes, y caía lunes. Entonces por eso estamos iniciando el año escolar en esta fecha, es decir, un día posterior, un día después a la celebración de la restauración. Eso fue muy importante. Ustedes se recuerdan que antes el año escolar comenzaba en septiembre y todavía en octubre había escuelas que no habían comenzado. Eso nos permite aprovechar al máximo estos días del verano y naturalmente poder agotar los 200, 110 días que tiene el calendario escolar del sistema educativo dominicano. Algunas informaciones importantes: la matrícula de alumnos se ha mantenido estable en los últimos años. 1.8, 1.7 millones de alumnos en el sector público y unos 700.000 en el sector privado. Es posible que haya trasiego, ha mejorado la oferta pública,
es posible que esas escuelitas, esos colegios pequeños, colegios particulares, hayan migrado hacia la escuela pública, pero estamos hablando de 2.6 a 2.7 millones de alumnos en todo el país, y eso se ha mantenido en los últimos 15 años. Eso es lo que garantiza que se pueda hacer una programación del año escolar. Cuando tú tienes unos usuarios que se mantienen en el tiempo, eso te permite planificar. Salen un poco más de 115,000 bachilleres cada año e ingresan por la puerta de entrada del sistema educativo, que son los cursos de preprimario, un poco más de 100,000 alumnos. De manera que hay una estabilidad en términos de la matrícula que atiende el sistema educativo dominicano. El otro elemento importante, como tú lo has señalado, son los desafíos que tenemos por delante y las expectativas. Yo pienso que de entrada debo llamar a la sociedad dominicana, debo llamar a las familias dominicanas a que manden sus hijos hoy a la escuela. Eso fue un problema que nosotros trabajamos duramente, porque decía que la resaca de la familia se la transmiten a los muchachos. Exacto. Y entonces, después de prácticamente 3 meses de vacaciones, se hace difícil, hay una resistencia para retomar la normalidad. Y eso ocurre cada vez que hay unas vacaciones, las vacaciones de verano, las vacaciones de Navidad o las de Semana Santa. Yo pienso que el gobierno dominicano, con los esfuerzos que ha estado realizando el presidente Danilo Medina y el ministro de Educación, se merecen que la familia den el respaldo a ese llamado y manden sus hijos a la escuela. De manera que entre esta semana y la próxima tengamos ya la normalización de la docencia en los planteles públicos y privados. El otro elemento que pienso que tenemos que enfocarnos es en lo que se ha logrado hasta ahora en estos 3 años y las tareas que tenemos pendientes. Yo he señalado más de una vez y quiero hacerlo el señalamiento porque es mi gobierno y aspiro a que tenga éxito al final del mandato, que yo hago señalamientos críticos, pero en un nivel constructivo. La oposición puede criticar, pero no reconoce nada. Lo primero que yo hago es reconocer los avances y señalar dónde están los puntos centrales que tenemos que enfocarnos. Lo primero es que el presidente Medina ha logrado resolver un déficit material de la educación dominicana, y es el tema de la cobertura. La construcción de más de 10,000 aulas en estos 3 años, se aspira a que lleguemos a unas 15, 16,000 al final de este año, garantiza que hayamos resuelto un gran problema de déficit de aulas, sobre todo en las provincias de mayor concentración por el desplazamiento de la población, que son la provincia de Santo Domingo y las provincias del este del país. Es importante porque la cobertura te garantiza que no se queden niños que finalmente van a ser adolescentes y potencialmente delincuentes fuera de las aulas. Eso es importante. El otro elemento también es el tema de la equidad. La educación, para ser de calidad, tenemos que brindar oportunidades para todos. Si hay familias que por razones económicas no podían enviar sus niños, niñas a la escuela, ahí había un problema de inequidad y una brecha, porque esos niños que no van a la escuela, evidentemente que están en un plano de desigualdad respecto a los que sí van. El hecho de que hoy se esté brindando en las escuelas a cerca del 50% la oferta de jornada extendida, que implica dar un desayuno, un almuerzo y una merienda, te puede garantizar el retener, primero el atraer y luego el retener a una buena cantidad de alumnos en las escuelas. ¿Qué dije al principio? No ahora. El 11 de noviembre en el Listín Diario, haciendo un análisis sobre la propuesta de jornada extendida, que no podíamos ir muy rápido, que eso tenía que ser progresivo, porque evidentemente la jornada extendida no solamente es tener las aulas, hay que tener las aulas, tener los maestros y tener el currículum. Y decía que las aulas, con una buena técnica constructiva, tú puedes tenerla entre 4 y 6 meses. Ahora, tener un buen maestro capacitado, especializado para trabajar con los muchachos, se puede llevar entre 4 y 5 años. Formarlo y tener por lo menos 1 o 2 años de experiencia. Y que por consiguiente no pensáramos en universalizar la jornada extendida en un periodo de 4 años. Eso es imposible. También lo señalé en el pacto educativo cuando se habló de universalizarlo. Dije que se haga de manera progresiva, que vayamos trabajando concomitantemente el currículum, cuál es la oferta educativa que vamos a brindar en esas horas extras y al mismo tiempo preparar a los docentes. Efectivamente ha sido así, a 3 años vamos a llegar ahora a cerca del 50% y no creo que al finalizar el periodo podamos
llegar al 50%, que son más o menos 900.000 alumnos, lo que se está planteando para ahora, porque es un tema de poder reunir en un solo espacio el tiempo que se está garantizando con la jornada extendida, pero los maestros con las competencias y un currículum que es uno de los puntos flacos que tenemos. A mi salida, la primera sesión del Consejo Nacional de Educación se aprobó actualizar el currículum para aplicarlo en las aulas. Hace 5 años de eso y no se ha logrado. Nosotros lo hicimos en la práctica. Nosotros utilizamos lo que llamamos unos indicadores de logros educativos, que son los aprendizajes esperados que debían tener los niños y niñas para poder lograr aprendizajes efectivos en las escuelas. Este fue el plan estratégico que diseñamos durante el año 2009-2010 y establecíamos que un niño de preprimario o primer grado o segundo grado tenía unos aprendizajes que debíamos esperar por edades y establecimos con claridad para cada una de las áreas esos aprendizajes. ¿Y eso que era un método Montessori? Exactamente, y con ello íbamos actualizando un currículum que se aprobó a mediados de los 90 y que no ha sido modificado. De manera que ese tema del currículum actualizado aún está pendiente en la escuela dominicana y debe centrarse en los próximos años el esfuerzo de las autoridades para poder garantizar que la jornada extendida no simplemente sea la parte del almuerzo, la parte física, sino que al mismo tiempo impacte los aprendizajes de los muchachos. Entiendo que eso es lo que se ve mucho. La jornada extendida, cuando usted dijo se necesitan los profesores, se necesita esto, usted no nombró el tema del almuerzo, ¿verdad? Porque el desayuno escolar lo tienen todos. Pero lamentablemente eso es algo que, y sobre todo hasta para los padres mismos, es algo como que el número 1 del interés. Habría que cambiarlo. ¿Qué se va a hacer en las horas de la tarde? ¿Se va a hacer la tarea? ¿Se va a hacer actividades extracurriculares? ¿Se tiene pensado qué es lo que se va a hacer en las horas de la tarde? Sí, según las informaciones que tengo, el Ministerio se propone desarrollar, o lo ha estado haciendo este año, unos talleres. Ha contratado talleristas que son profesionales con algunas competencias para trabajar algunos oficios, pero al mismo tiempo también se contempla que durante ese periodo se pueda trabajar lo que está más rezagado, una especie de lo que conocíamos antes como sala de tareas, para poder avanzar con los estudiantes más rezagados. Pero en definitiva yo pienso que esto tiene que ser parte de una programación. Si hay una oferta que se cumple en las primeras 4 o 5 horas, que es la oferta académica, el currículum propiamente en sí, estos elementos, estas horas adicionales tienen que ser cubiertas con disciplinas que no son las tradicionales. Por ejemplo, el alumno hoy tiene altas expectativas, es un ser de excepción porque es de la era digital. Los jóvenes ya acceden al conocimiento que está en la web. Sí. Mediante un celular pueden acceder perfectamente al conocimiento, de manera que él no va a la escuela a buscar conocimiento. Pero yo tengo un ahijado que maneja una tableta mejor que mucha gente. Sí. Ahí está en pantalla lo que fueron los ejes que nosotros nos planteamos en el plan estratégico, no podemos mostrarlo ahorita, y fíjense que el primer punto de ese eje que nos planteamos en el 2009 es currículum actualizado y aplicado en el aula. Ajá. Eso es clave. Claro. Y el segundo, la formación del maestro, el maestro comprometido, claro, que no solamente es un maestro que cobra un salario, sino un maestro que está identificado con el alto sentido que tiene la educación para que los niños y niñas descubran sus talentos a lo largo de su escolaridad, aprendan algunas habilidades, dominen, tengan unas competencias que les permitan entonces incorporar en su proyecto de vida. Como decía Marcela, entonces en ese horario de la tarde tenemos que darle a los muchachos lo que los muchachos necesitan. El maestro es un conductor, es un animador. No puede pretenderse un maestro que lo sabe todo, porque el conocimiento ya está disponible. Y un joven puede accesar a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o a las bibliotecas más... Desde su casa. Desde su casa. De manera que lo que tiene que aprender el joven, el niño, en esas horas, es aprender a hacer cosas.
aprender cómo aplicar el conocimiento, lo que está recibiendo, sea del libro de texto o sea de la web, cómo poder aplicarlo en su cotidianidad, en su entorno, porque eso es lo que le va a despertar la creatividad y va a lograr que la educación cambie su vida. De manera que para nosotros es clave, es fundamental eso. El tema de la formación de los maestros, y que Andrés lo planteaba al inicio. Efectivamente, todavía, a pesar de los esfuerzos realizados en estos 3 años, tenemos bajo rendimiento escolar. En mi caso, yo fundé la Fundación Pensar y Crecer, y desde 2011 he estado haciendo año por año un análisis, un cruce de los resultados de pruebas nacionales. Y esto me dice a mí durante estos 4 años que no hemos mejorado, contrario a ello, en algunos casos hemos empeorado. Y hay un estudio regional que fue dado a conocer en diciembre del año pasado, que algunas personas dijeron que era viejo, no es actualizado, porque se aplicaron las pruebas en el 2013. Cuando estamos que en el nos número ubica 148. también, nos ubica en muy bajo nivel en la región. Entonces, yo digo, esto es para que nos lamentemos, para que lo veamos como un hecho consumado. No, es para que nos estimulemos a hacerlo mejor. Nos reinventemos. Nos reinventemos, Sí, que sepamos que aun cuando hayamos avanzado, insisto, y yo pienso que lo que ha hecho el presidente Medina, ya no solamente en términos de cumplimiento de la ley, la inversión del 4% del producto educativo, sino también la construcción de esa gran cantidad de aulas, la jornada extendida, el plan de alfabetización, que también lo dije, que lo agotáramos en los 4 años, era muy difícil que 850,000 dominicanos lo pudiéramos alfabetizar en 2 años o en 3 años. Sobre todo hay una fracción que es resistente a la alfabetización por determinadas razones, por la edad, por problemas de la vista, etcétera, etcétera. Entonces, si al final del periodo logramos bajar la tasa de analfabetismo a un 2 o un 3%, que es lo que la UNESCO considera como tasa moderada para poder declarar el país libre de analfabetismo, yo pienso que con ese solo hecho ya el presidente Medina tiene un lugar señero en la historia educativa del país y de los gobiernos. De manera que reconozco esos avances, pero también tengo que insistir, porque no puedo engañarme a mí mismo ni engañar a la sociedad dominicana, que todavía el elemento clave de lograr aprendizaje, que es lo más intangible, y que tampoco se logra de la noche a la mañana, es un proceso. Por eso el pacto educativo tiene un horizonte hasta el 2030. Pero entiendo entonces que en este y los próximos años tenemos que centrarnos en ver cuáles son las competencias y necesidades mínimas de ese profesorado, las expectativas de los alumnos, el apoyo de las familias para lograr los aprendizajes esperados. Licenciado, es indudable que el presidente o el gobierno puede exhibir unos niveles de cumplimiento con el tema de la educación. El mismo tema de las aulas, la reforma del sistema educativo. Se ha hecho mucho y todo el mundo reconoce que va bien. Pero los escuchamos hablar, vemos el tema de los profesores con el 30, 40%, que son lo que pasan los exámenes, el tema de las pruebas nacionales. Por un lado estamos hablando de analfabetismo y por otro lado estamos hablando de tecnología. Por un lado queremos hacer una reforma a todo el sistema y a los programas de clase y por otro lado no tenemos la capacidad de llegar todavía con la comida a todos los planteles de la República Dominicana. No es mejor terminar de preparar estos profesores en lo que ya tenemos, con todo y que estos programas no están listos, son programas existentes, pero con estos mismos los estudiantes no están pasando las pruebas nacionales, o no tenemos ni siquiera profesores capacitados para dar los programas existentes. Entonces, no es que se quiere correr más rápido de lo normal, y es que todavía el sistema necesita, como usted dice, hasta llegar a los 30 años, porque si todo lo llevamos a la política, ya que faltan cosas y que no hemos terminado, no va a ser posible. Estamos hablando de que cómo vamos a poner los niños en la clase si no tenemos las escuelas. Vamos a reformar el programa si no tenemos los profesores de este programa. Así es. Efectivamente ha dado el clave, Michelle. Los gobiernos y los políticos tendemos a plantearnos hacer todo en 4 años. Eso es imposible.
y mucho menos en materia educativa. Yo estoy hablando de un currículum que se aprobó y participé en ese momento con el sombrero del sindicato a mediados de los 90. Definimos un currículum moderno, constructivista y sociocultural, es decir, el alumno construye el conocimiento conjuntamente con el maestro y en el entorno, y ese currículum se nos puso viejo en las manos, por un elemento crucial que ustedes van a entender ahora. La modificación de un currículum implica una transformación clave porque tienen que modificarse los pensos de las universidades que forman maestros y tienen que cambiarse los libros de textos tradicionales. Ahí está. Y he dicho que cuando saquemos el interés mercurial de las escuelas dominicanas, podemos avanzar en esa revolución educativa. Si lo que media y lo que de alguna manera condiciona una revolución educativa es que queremos estar atados a unos intereses, porque son libros tradicionales, que tienen las tradicionales libros años cobrando el derecho por los mismos libros, que ya el conocimiento no se puede circunscribir a un texto tradicional, porque el conocimiento es progresivo. Si antes el conocimiento se actualizaba o quedaba obsoleto en 10 años, en 5 años, para el 2020, en 71 días, el conocimiento será obsolescente, caerá en desuso. De manera que lo clave, y fue lo que planteé aquella vez con los textos integrados, es que tenga un texto y que ese texto te pueda hipervincular con biblioteca y con la web, de manera que el conocimiento es progresivo. Y además, no podemos entender que en el siglo XXI, en la segunda década, tengamos un monopolio, que el monopolio del conocimiento son de las transnacionales del libro. Entonces, ¿por qué no se modifica el currículum? Porque al modificar el currículum hay que modificar los textos y modificar todo el enfoque de la educación. Entonces, es necesario que centremos los esfuerzos en los próximos años en esa tarea. Aquí se gastan miles de millones de pesos año tras año con 26 universidades que forman maestros. Y forman maestros para el pasado, no para el futuro. Es obligatorio que definamos un perfil del docente que esperamos para esta década el cambio y que tiene que empezar modifiquemos profundamente los pensos o los programas de formación de maestros. Esas son dos tareas fundamentales que hay que acometer. Yo creo que el presidente Medina ha logrado avanzar en la revolución de los insumos, de los factores materiales de la escuela física. Hay que ir a la revolución de los actores. Sí. Hay que modificar profundamente lo que acontece en el aula cuando tú juntas a un alumno y a un maestro. Pero mira, profesor Melanio, vamos a decir profesor Melanio, esos textos integrados fueron lo que se llevaron el ministro de Educación entre la pata de los caballos, precisamente por los intereses. Y esos textos integrados que realmente vendrían a resolver un problema, varios problemas simultáneamente, porque desde el punto de vista económico para los padres y desde el punto de vista también de aprendizaje para los jóvenes, se han estado haciendo. Lo han estado haciendo las casas que fabrican, que hacen los libros, lo han copiaron, estado, bueno, esos textos tienen el hipervínculo que tienen los textos integrados. Ahí está. Y aquí está lo que fue el programa de avanzada, que fue el programa integrado de multimedia para los aprendizajes, con plasma en las escuelas, con los laboratorios de computadora para poder bajar clases del satélite y que los muchachos vieran un buen modelo de clase de matemática. Este fue el programa de multimedia que nosotros intentamos aplicar hace 5 años y que no se ha superado todavía. Y ahí están los indicadores de logros que señalé, que es lo que tú esperas que cada niño o niña pueda satisfacer y cumplir en cada año escolar. Pero hay una cosa, antes de la pausa, hablando de logros, y quiero tomar algo que usted dijo, y me parece que lo que decía le satisface, y a mí me parece que no debe ser así. Usted dice, por ejemplo, hablando del número de estudiantes, que salen 100.000 bachilleres apositadamente cada año, y entran 100.000 jóvenes a la escuela, niños a la escuela, y por eso te mantienen una estabilidad. Pero se supone que eso debe, desde el punto de vista de indicadores, y comparativamente, no debe ser un problema. Porque deberíamos tener cada vez más alumnos entrando y saliendo, pero más entrando. Porque también hay que hablar de deserción escolar, que no la estamos considerando. Sí, por eso te digo que la matrícula siempre ha oscilado, en el caso de la educación pública, entre 1.7 y 1.8. Recuerda que ya hay un tema, ya las familias no tienen más de 3 hijos y algunas veces 2 hijos. La población estudiantil y la población dominicana es mayoritariamente joven. En los tiempos nuestros eran 8 o 7 hijos, ya no. Entonces, eso no depende del sistema educativo, depende de las condiciones sociodemográficas. De manera que lo que yo veo como positivo
el hecho de que esté estabilizada la matrícula en el sistema educativo es la posibilidad de planificar. Tú no tienes un excedente, tú no tienes que atender una sobredemanda de educación porque esa demanda es estable. Lo que tú tienes que diversificar la oferta, tú tienes que ir modificando la oferta educativa en función de las expectativas y los cambios que van dando en el mundo y en la sociedad. Y es ahí donde estamos mal. Seguimos formando para el pasado, no formando para la era digital. Yo sé que Marcelo va a pedir la pausa, pero solamente voy a dejar un tema nada más ahí, y es el tema del logro del analfabetismo, del control del analfabetismo. Sí. Sin embargo, me parece que nos estamos enfocando, o se ha enfocado el gobierno, en alfabetizar a señores de la tercera y cuarta edad, lo cual creo que es muy bueno, pero representa un problema, porque hay un grupo de gente que están por debajo de esas edades que tampoco son tan alfabetizados. Pero vamos a hacer una pausa, profesor, pero venimos inmediatamente. Continuamos conversando con el licenciado Melano Paredes, ex ministro o secretario de Educación. Le dejé una pregunta en el aire con el tema del analfabetismo, quién está involucrado, y eso brevemente para que entremos en temas políticos. Sí, la tasa que generalmente se identifica de analfabeto va entre los 15 y 50 años, que es, digamos, el ciudadano que está en edad productiva. Lo otro, digamos, cuando son edades más avanzadas, y está la tasa resiliente, que es, digamos, lo de avanzada edad, y que la ONU da hasta un 4% para declarar libre de analfabetismo, porque esos no se van a alfabetizar jamás. Pero ciertamente una preocupación, como ustedes dicen, cómo logramos que, logrando alfabetizar los más viejos, los más jóvenes se queden fuera de las escuelas y sean los nuevos analfabetos. Yo pienso que la política del presidente Medina de llevar la equidad, de garantizar que las familias más pobres manden sus hijos a la escuela, eso limita o elimina la posibilidad de los nuevos analfabetos, que son los muchachos que se quedan fuera porque sus familias no pueden enviar a las escuelas. Ahí se está trabajando de manera integral ese tema. Y estamos hablando de la alfabetización clásica, la alfabetización no digital. Funcional. La digital, que es la que tenemos que atender en esta era, porque los muchachos están más tiempo y son más proclives a manejar la computadora, el celular, que irse a un libro. Algunos ya solamente leen el libro digital. Entonces, ahí hay que trabajar muy fuerte en las escuelas, y precisamente ese espacio a que se refería Marcela, de las horas extras o jornadas extendidas, debe dedicarse a trabajar ese tema, sobre todo en los maestros, porque los maestros fuimos formados bajo el esquema del siglo XX. Y se le va a facilitar a los maestros, que era lo que hablábamos, el hecho de que equipos. Exacto, sí, el hecho de que haya una población magisterial joven, 34, 35 años el promedio, eso garantiza que todavía pueden aprender, pueden desaprender, como dice un principio clásico de Castel. O aprender con H. Exacto, para aprender esas nuevas herramientas que nos da la era digital. Y naturalmente yo pienso que eso será el desafío más importante de estos años, de manera que los maestros puedan conectar con las expectativas de los alumnos. Licenciado, antes de que pasemos a la parte política, su experiencia en el Ministerio de Educación y durante todos estos años a través de la Fundación en el sector educativo nacional, no solo en la parte pública, sino en la parte privada. Vemos, por un lado, vemos muchas quejas de los padres con el tema de las alzas de los colegios privados, un problema de las últimas 2 semanas, sobre todo, que llevar sus hijos al colegio está costando entre 10 y 20 mil pesos solo en útiles escolares y libros. Parece que en este año hubo un incremento de un 30, 40% en ese sentido. Y eso son verdades que hay que reconocer. Ahora, estamos hablando de colegios privados donde realmente el Ministerio de Educación no tiene que ver con esa parte, ni seleccionó los textos, ni hizo nada, o colegios privados en el que una persona, siendo realista, hace una inversión y puede decir, bueno, si usted quiere traer su hijo a mi colegio que vale 10 mil pesos, 20 mil pesos mensuales, ese es su problema, si no, lléveselo a donde quiera, porque ya los colegios son compañías por acciones, y esto lo entendemos. Ahora, la incidencia del ministerio ante estos problemas reales, ¿hasta dónde puede realmente participar
y ayudar a los padres dominicanos con lo que tiene que ver con el pago de los colegios, guardando la distancia de que son empresas la mayoría, o influir en la parte del costo de los útiles. ¿Cómo puede ser que una persona que gane 15,000 pesos mensuales tenga que buscar 15,000 pesos solo en el mes de agosto si tiene un solo hijo? Si tiene un solo hijo, entonces pagando un colegio privado de este tamaño. Es una barbaridad. Y yo he dicho que la recurrencia en el debate de estos temas, año tras año, nos dicen que estamos en el mismo sitio, que hemos avanzado muy poco. Exactamente. Mira, la educación es un derecho, derecho de todos los... Estaba hasta la primaria, y en la Constitución de 2010 se extendió hasta el bachillerato. Un derecho universal. 13 años, un año preprimario y 12 años de escolaridad. Y el pacto educativo lo recogió de nuevo. Por eso yo digo, si es un derecho fundamental, no hay razón para que sea el espíritu mercurial que paute un segmento de la educación dominicana, que sigue siendo un servicio público, aunque se autorice, la propia ley faculta a particulares a fundar entidades particulares o privadas. Sin embargo, la educación como derecho tiene que preservarse. En el año 2010 yo descubrí la ley 86 que se aprobó durante la gestión de doña Milagro Ortiz Bosch. Y yo decía, ¿cómo que el ministerio no puede intervenir en la regulación del sector privado y hasta de las tarifas? Porque no me digan a mí que el principio de la oferta y la demanda es lo que va a imperar. No, primero está el derecho a la educación. Y cuando me encuentro con la ley, me doy cuenta que después de 10 años no se había elaborado el reglamento de aplicación de la ley. En ese reglamento de esa ley establece que hay que categorizar los colegios. Pues el ranking que hemos estado haciendo estos 4 años categoriza los colegios. Ahí usted ve los colegios, aunque sean de primera, entre comillas, que se miden por los resultados. Porque un colegio no puede ser categoría A, B o C por el rango o el abolengo de quienes... Por la computadora ni por la zona. Por la cuota que sino cobran. por los resultados del rendimiento de sus docentes de la institución con los alumnos. Y usted se encuentra, por ejemplo, este año, que una escuelita de la Romana queda ranqueada mejor que un colegio caro de Arroyo Hondo. Entonces, ahí hay un problema. Ese reglamento de la ley 86 ha sido saboteado año tras año para impedir que el ministerio tenga la autoridad y la facultad de intervenir en eso. Naturalmente, ¿qué es lo que se ha establecido? Que las asociaciones de padres, de común acuerdo con los dueños del colegio, se pongan de acuerdo, pero no hay forma, porque hay formas sutiles de manejar a esa asociación de padres de esos centros privados, y además se justifica con el hecho de que siempre se amplió la biblioteca, se adquirieron nuevos equipos, se elevan los costos y esto determina que hay un incremento de la tarifa. Todo eso es naturalmente porque el interés mercurial sigue impactando la educación. Y peor con los libros. Señores, aquí hay una gran cantidad de colegios, incluidos colegios religiosos, se ponen de acuerdo con las multinacionales del libro, que le pasan comisiones para que cambien solo la portada de los libros. El contenido el mismo, cambiando la portada, obligan a los padres a comprar el libro con el mismo contenido como un libro nuevo. Y todo eso es parte de ese espíritu mercurial que impera en un sector de la educación dominicana. Ese tema merece un programa aparte. Así es. Y yo creo que lo tenemos que hacer para descifrar todo lo que ha pasado. Y fueron parte de la conspiración contra el texto integrado. No es posible que un niño de 5 o 7 años tenga que ir a la escuela con una mochila que no puede de crear problemas de escoliosis, cuando usted puede. Ese conocimiento está en la web, señores. Y con un texto guía que el muchacho lleve a la escuela, puede trabajar y el resto lo puede hacer en su casa. No, pero es el espíritu de beneficio que impera en ese sector de la educación. Melanio Paredes, miembro del Comité Central de hace muchos años, con calidad y cualidades técnicas profesionales para ser miembro del Comité Político del PLD. Un crítico, que lo vemos en las redes, lo vemos en los congresos, un crítico constructivo sobre el PLD, hacia dónde va el PLD y de dónde viene el PLD. Lo hemos visto constantemente. El presidente Danilo Medina va fácil a una reelección. Se hizo una modificación constitucional, perfecto, pasó. Ahora bien, el PLD está inmerso en alianzas, la necesitan. ¿Por qué la busca? ¿Qué quiere? ¿Casillas para que se marque todo el PLD o realmente necesita esas alianzas? Y
ha habido un conflicto ahora mismo en el Congreso con la Junta Central Electoral. Estoy mezclando las dos cosas para que la hable. Entre lo que son los nuevos lineamientos de diputados regionales o provinciales y no. Quito de aquí, pongo allí, sumo allí y quito allá. ¿Qué hay de todo eso? El régimen de partidos en la República Dominicana, incluido mi partido, está tocando fondo, está llegando a término, luego de 50 años de la democracia electoral que conocemos. Posguerra de abril, en el año 66 se elige al presidente Balaguer y en el año 2016 habrán transcurrido medio siglo, 50 años de la democracia electoral en la que tres fuerzas políticas, el Partido Reformista Social Cristiano con 22 años, el PLD que cumplirá 16 años de ejercicio el próximo año y el PRD con 12 años, se han repartido el poder en esos 50 años de la democracia electoral. ¿Y qué esperamos que pueda ocurrir? Que esas tres organizaciones que han hegemonizado el poder político, todas lleven en su boleta 1, 2 y 3 al mismo candidato, a Danilo Medina. Es un hecho que debe llamarnos la atención. Debe llamarnos la atención porque resulta que las tres fuerzas que compitieron y hegemonizaron estarían coincidiendo en un objetivo político. Y eso significa que se cierra un ciclo. Dos de esas fuerzas, el PRD, el más viejo de los partidos, las encuestas lo dan con menos de un 10%. Es prácticamente una fuerza que va a la desaparición o extinción. Lo mismo ocurre con el Partido Reformista Social Cristiano. Y el PLD, que parece el gran ganancioso de esos periodos, porque ha podido ir a va a ir a cuatro elecciones consecutivas. Sin embargo, el proceso lo ha ido debilitando institucionalmente. El PLD ha ido disminuyendo su votación y el favor popular, y naturalmente tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para revertir esa tendencia. ¿Qué se plantea y cuál es mi planteamiento? El PLD efectivamente que controla los poderes públicos en el país de manera absoluta, es la salvaguarda de ese régimen de partido. Yo no creo que mi partido debe ir a una alianza por simple repartición de candidaturas. Tiene esas alianzas que ha planteado el presidente Medina, que se le dio autoridad para concertarla, tiene que ser sobre la base de un programa, el programa de realizaciones que pueda satisfacer necesidades vitales de la sociedad dominicana que estos 50 años de democracia electoral no han resuelto. El problema de tener agua potable y energía eléctrica 24/7 en los hogares es un tema pendiente. El problema de generar tener una economía que genere empleos decentes, que no dependan del clientelismo de los gobiernos ni de empleos precarios, es un tema pendiente. El tema de la salud, que tengamos centros hospitalarios especializados en las diferentes regiones y que ampliemos la cobertura de seguridad social para que efectivamente tenga servicios de salud con calidez y con calidad, es un tema pendiente. La educación, aun los avances que hemos logrado, tenemos que revertir los aprendizajes, revertir el enfoque pedagógico para lograr buenos aprendizajes. El tema transporte, yo digo que mantener el sistema de transporte en República Dominicana bajo el actual esquema es una afrenta para el partido fundado por Juan Bosch. Yo pienso que Leonel Fernández dio un salto cuántico cuando decidió la construcción del metro. El metro debe ser el eje alrededor del cual se modernice y eficientice todo el transporte público del país y no tengamos la vergüenza de que las chilenas y los machetes deciden en lo que debe ser una ley de oferta y demanda, la regulación del transporte en las calles del país. Eso es una afrenta que mi gobierno tiene que enfrentar con seriedad y con certeza para los próximos años. Y el tema del hábitat, que tiene que ver con viviendas seguras y confortables en un medio ambiente vivible. Son temas cardinales que tiene que resolverlo mi partido y mi gobierno en los próximos años, y que es lo único que puede justificar una alianza con esas fuerzas tradicionales. Señores, cuando los candidatos van a los barrios, lo que la gente le pide es cemento y zinc en muchas de nuestras viviendas. Multipliquemos por 1000 el modelo que ha construido el presidente Medina de la Barquita en todas las áreas marginales de las ciudades, y multipliquemos por 1000 Boca de Cachón, el proyecto marginal de la zona del lago Enriquillo. Si logramos eso en los próximos años, Danilo Medina se podrá ir tranquilo para su casa
habiendo cumplido con el cometido que nos legó el profesor Juan Bosch cuando fundó el Partido de Liberación Dominicana el 15 de diciembre de 1973. Ese congreso que está ahí, finalmente, ese congreso que está ahí, que aprobó una constitución en el 2010, que se modificó ahora, pero en solamente un punto, fue el que aprobó el tema de la reestructuración de los congresistas, vamos a decir los diputados. Y ahora hay un debate con la Junta de Central Electoral porque van a aplicar la Constitución y ellos dicen, los congresistas, que no se debe aplicar. Por eso digo que el sistema de partidos, incluido el mío, están tocando fondo. Cuando una organización es capaz de negar la democracia, de negar un principio fundamental de ciudadanía, como elegir y ser elegible, reservándose el 90% de las candidaturas. Cuando un secretario general del partido, que debe ser la salvaguarda, y senador de la República, entra en contradicción con una ley, y en este caso con la ley sustantiva, nos dice que están faltando argumentos y que estamos caminando contrario a lo que debe ser el fortalecimiento del régimen democrático. No es posible que por un problema coyuntural y de alianza, nosotros estamos diciendo que se posponga lo que es de ley, lo que se estableció constitucionalmente. Debe hacerse lo que establece la Junta Central Electoral. Si había un desplazamiento, y yo lo conozco, tú eres del área de Villa Altagracia, la circunscripción que incluye a Villa Altagracia, Cambita, Los Cacaos, se ha despoblado, la gente ha venido a San Cristóbal, a la capital. Si la provincia de Santo Domingo están los ciudadanos, ¿qué son los diputados? Son representantes, por consiguiente debe hacerse corresponder esa representación con la demografía, no por los intereses de las cúpulas de los partidos. El hecho de que no se apruebe una ley de partido como el proyecto presentado por la Junta, que haya renovación de las directivas, es la muestra fehaciente de que el régimen de partido, en el derrotero que va, está tocando fondo en la República Dominicana. Bien. Licenciado, muchísimas gracias. Profesor, porque eso es una palabra que me gusta casi más que la licenciatura, ¿verdad? Así es. Así somos. Melanio Paredes, ex ministro de Industria y Comercio, ex ministro de Educación y sobre todo una persona muy consciente de lo que es el proceso educativo que necesita la República Dominicana para salir adelante. Muchísimas gracias. Vamos a hacer. Que le vaya bien el día de hoy. Muy bien. Se nos va de viaje ya, sí. Gracias, que tenga buen viaje. Venimos ahora.